In a few seconds, I will be speaking only in Spanish. You're going to hear the same story told in beginner, and then intermediate, and then in advanced levels. It's a series of videos, so try to watch it from the beginning because the vocabulary, expressions, and the grammar overlap and repeat and try to build on each other. Try to watch the video first with no subtitles, so look away and just listen, and then watch it again with the subtitles to see how much you understood. Some of the vocabulary that you're going to hear in the stories is se entregan. They really get into, like to get into an activity. Al caer la tarde, at dusk. Al aire libre, outdoors. El sol comenzó a ponerse. The sun started to go down. Hoy es un día soleado y hermoso. María y Carlos van de picnic al parque. Llevan una cesta con comida y una manta para sentarse en el césped. Comen sándwiches y frutas. Después juegan al fútbol y se divierten mucho. Al final del día están cansados pero felices. María y Carlos decidieron aprovechar el buen clima y pasar el día al aire libre. Empacaron una cesta con bocadillos, bebidas y algunos juegos. Cuando llegaron al parque, encontraron un lugar tranquilo cerca de un árbol grande. Extendieron una manta en el suelo y disfrutaron de un delicioso picnic mientras observaban a la gente pasar. Después de comer, decidieron jugar un partido de fútbol. Aunque ninguno de los dos es muy bueno en el deporte, se divirtieron mucho corriendo y riendo juntos. Cuando el sol comenzó a ponerse, recogieron sus cosas y regresaron a casa, llenos de energía y con recuerdos felices de su día de campo. María y Carlos, una pareja joven y activa, han optado por disfrutar de un día de campo en el parque cercano, con una cesta repleta de manjares, incluyendo una variedad de bocadillos, frutas frescas y refrescos, así como una manta para sentarse. Se aventuraron al aire libre en busca de un lugar perfecto para su almuerzo. Una vez instalados bajo la sombra de un robusto árbol, se deleitan con su comida mientras observan a los niños jugar y los pájaros revolotear. Luego decidieron desafiar sus habilidades atléticas con un partido improvisado de fútbol. Aunque ninguno de los dos es particularmente habilidoso en el deporte, se entregan al juego con entusiasmo y risas, creando momentos inolvidables juntos. Al caer la tarde y con el cielo teñido de tonos dorados, recogen sus pertenencias con una sensación de satisfacción y gratitud por el día compartido, ansiosos por planear su próxima aventura al aire libre. If you'd like to see the English translation of those stories, you can find those under the video. Please leave your comments and feedback, and please remember to subscribe and like the video. And if you want to continue with this series, please check out this next video.